Desde el domingo pasado que tuve la oportunidad de compartirles en la reflexión de las 8 de la mañana, un poquitico lo que nos traía la Sagrada Escritura en torno a la sabiduría y la diferencia que existe entre la sabiduría y la inteligencia. Durante esta semana hemos estado leyendo justamente ese libro en el Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría. Yo me ponía a pensar, ¿por qué los seres humanos solemos ser como tan inestables, tan volubles? ¿Por qué somos anímicamente tan móviles? Que nuestros estados de ánimo cambian con mucha frecuencia, pero no solamente eso, sino que nuestras respuestas a las cosas dependen muchísimo de nuestros estados de ánimo. Hay días en que somos explosivos y que reaccionamos como dinamita frente a cualquier estímulo. Hay días en que estamos un poco más calmados, hay días en que estamos muy contentos, hay días en que estamos muy tristes. Y pareciera como que si solo depende de los estados de ánimo que fuera nuestra respuesta. ¿Qué es necesario para que el Señor también forje en nosotros, en nuestro corazón, un espíritu de sabiduría? Acuérdense que les decía que la sabiduría es un don del Espíritu Santo y que para obtenerla hay que estar muy cercano a Dios y que solamente los que aman a Dios la pueden obtener, pero que también la sabiduría es esquiva para algunos, decía el texto del domingo. ¿Cómo hacer para que la sabiduría no nos sea esquiva? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la base, digámoslo así, para que la sabiduría se siente en el corazón humano? Porque se necesita una base humana. La sabiduría es un don sobrenatural. Pero ese don sobrenatural se construye sobre una estructura humana. Y esa estructura humana se forja a través de una cosa muy importante que es el carácter. El forjamiento, la educación de ese carácter, es lo que nos va a permitir a nosotros saber cómo reaccionar frente a los estímulos y cómo saber ser siempre muy acertados. Creo que la gran carencia que hoy se tiene es que nosotros no estamos siendo formados en el carácter. Lo están dejando sin control, sin ninguna regulación. Por eso ustedes ven niños que son agresivos físicamente con sus papás. Uno ve videos que uno queda realmente como escandalizado. Niños de 8, 10 años que cogen a sus mamás y las cachetean y las golpean, o arman berrinche en una tienda, se tiran al suelo, sueltan vulgaridades, los papás no saben qué hacer y simplemente hay otra persona que está grabando y lo sube a las redes. Eso que nosotros llamamos malcriadez, que ha sido malcriado, es un niño malcriado. Y de pronto decimos, como antiguo, lo que le hace falta es unos buenos rejazos o una buena bofetada. Eso es sencillamente un carácter que no se ha educado, que se ha dejado a los niños desde muy pequeños a que simplemente vayan reaccionando dependiendo de su estado de ánimo. Entonces, si están enojados, los dejamos que exploten. No les vamos encauzando su enojo, que eso hay que encauzarlo porque eso forja el carácter. Uno no puede ser sencillamente una persona que estalla y que va diciendo y haciendo cualquier cosa sin ningún control. El forjamiento del carácter es muy importante. Y sobre el carácter se construye la sabiduría. Entonces, la sabiduría es esquiva allí en esas personas donde son reactivamente volubles frente a los estímulos exteriores, frente a los estímulos del mundo. Cuando simplemente depende cómo se sientan, va a ser su manera de reaccionar. Espero que eso haya quedado entendido. A partir de allí viene una gracia de Dios sobrenatural.
Miren, todo lo que es de Dios siempre es sobrenatural. Pero eso llega sobre una estructura natural, sobre un ser humano constituido, formado, forjado. Voy a decirlo a ver de esta forma también, de pronto un poco extraña. Es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil, una gracia sobrenatural de Dios cuando uno vive en un estado muy salvaje y muy instintivo. Cuando uno vive solamente de la primariedad de la vida, de lo básico de la vida, como cuando uno lo único que le interesa es como comer y dormir. Y hay gente que dice, eso es lo importante, comer y dormir. Eso es vivir en la primariedad de la vida, en las cosas primarias y básicas de la vida. Porque la sabiduría tiene unas características que a mí me llama poderosamente la atención de cómo la Sagrada Escritura la define y nos muestra a nosotros lo que ella contiene. Porque yo les decía a ustedes el domingo que la sabiduría nos permite a nosotros poder conocer qué hay en el corazón de Dios. Dios revela los secretos de su corazón a la gente sabia, distinta a la gente necia. A la gente necia todo se lo oculta. Pero dice el libro de la sabiduría hoy, en el capítulo 7, que en la sabiduría hay, oído, un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, diáfano, invulnerable, amante del bien, agudo, benéfico, firme, amigo de los hombres, seguro, sin inquietudes, todo lo puede, todo lo observa, penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los sutiles. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y todo lo penetra, porque la sabiduría es efluvio del poder de Dios. La sabiduría es emanación del poder de Dios. Por eso nada manchado lo alcanza. Es espejo limpio de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Miren todo lo que ha mencionado la Sagrada Escritura de lo que en la sabiduría hay, que deberían ser características propias de una persona. Porque esas características de la sabiduría son las características de la persona sabia. Es capaz de tener penetración de los espíritus, un entendimiento que va mucho más allá de la simple apariencia. Sabe dónde hay un espíritu de Dios y sabe dónde hay un espíritu mundano. Sabe dónde hay presencia sobrenatural de Dios, sabe dónde hay presencia sobrenatural del maligno. Eso lo sabe, eso lo conoce la sabiduría. La gente necia no interpreta nada. En la necedad hay mucha ignorancia espiritual. La sabiduría, por el contrario, permite conocer las cosas cuando son verdaderamente de Dios y cuando no son de Dios, aunque sean sobrenaturales. Acuérdense que yo les he hablado de que sobrenatural no es solamente cosas de Dios, sobrenatural son también las cosas del maligno. Entonces hay que saber si lo sobrenatural viene de Dios o no. Dice que es sin mancha, inteligente, santo. Miren, una persona con sabiduría es una persona
apacible, amable, no se deja amilanar, retraer por las circunstancias. Es capaz de mantenerse firme ante la adversidad. No es voluble en su respuesta a Dios, en su amor a Dios. No anda diciendo, es que yo perdí la fe o estoy perdiendo la fe. Eso no es de sabios. Eso es de gente necia. Porque la fe y la confianza en el Señor no depende del hecho de que las cosas salgan bien o no salgan bien. Dice que la sabiduría es firme, segura, sin inquietudes. La persona sabia tiene la seguridad siempre de estar haciendo la voluntad de Dios, porque conoce la voluntad de Dios. Dice que la sabiduría todo lo penetra y nada manchado lo alcanza. La persona sabia no se deja contaminar por malos comentarios, por palabras indebidas, por actitudes dañinas. La persona sabia es capaz de entender la miseria de la naturaleza humana, la de los demás y la propia. Eso hace parte de la persona sabia. Por eso yo insisto en la importancia de que nosotros, vea, así como usted le pide tanto a Dios la salud, y que usted considera que la salud es el don más grande que Dios puede dar, porque la gente cree que es ese, y yo pienso que no es ese. La gente suele decir, la salud es lo más importante. Mientras haya salud, lo demás no importa. Cuando uno dice eso es necio, eso es pura necedad. Porque uno puede ser muy saludable y muy necio, o uno puede estar muy saludable e ir camino a la condenación. Así como pedimos la salud, que es un bien, pero no es el mayor de los bienes, recuerde siempre eso. La salud es buena, pero hay cosas que están por encima de la salud, que son más importantes que la salud. La salvación y la sabiduría. Y en nuestra oración tendría que hacer parte de eso, que cuando nosotros nos postremos delante del Señor le digamos, concédeme la salvación y concédeme la sabiduría. Acuérdense que Salomón, y Dios alabó eso, Salomón no le dijo al Señor, quiero larga vida, quiero salud, quiero victoria sobre mis enemigos. No pidió nada de eso. Salomón pidió sabiduría para gobernar a este pueblo. Y el Señor dijo, te voy a dar sabiduría y lo otro que no me lo pediste, también te lo voy a dar. Siempre primero lo primero. Así como un par de esposos no deberían estar pidiéndole al Señor, queremos ser felices. Deberían estar pidiéndole al Señor, danos la salvación como esposos. La felicidad se va construyendo en el camino. Pero la felicidad no es la razón de ser de la esponsalidad. Eso es sabiduría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.